Ahora mejor. Ahí parece muy abajo, ahí. No sé qué significa mejor. Aunque no parezca, yo se ve la luz del fondo del luz desde que estamos terminando. Saben que estamos diezmadas, Ana está en un congreso, y la camita de viaje, no sé qué, y aquí estamos en el sillón nomás, haremos lo que se pueda. La semana que viene van a tener práctico, ¿sí? Después viene el feriado, que no estaba en los cronogramas de nadie, y después volvemos a tener práctico. Entonces, ante la situación en que yo ya no tengo más margen para maniobrar más nada, hoy el teórico está un poco pesado, porque están de alguna manera y el del feriado, los he achicado a los dos, pero he metido los contenidos de los dos hoy acá. Entonces, aguántenme, tenganme paciencia, está un poquito pesado de cantidad de contenido, ¿sí? Después queda un teórico más, en que vamos a ir como de los 50 a los 70, podemos llegar hasta mediados de los 50, vamos de los 50 a los 70, y terminamos la parte que dictamos nosotros. Después trabajamos las últimas dos clases, en lo que pasó de los 70 en adelante, lo van a hacer ustedes, ¿sí? Realmente trabajamos casi todos los años con los premios Fisker, vamos a ver qué proponemos este año, ¿sí? Eso es más o menos lo que va quedando. Entre medio, o sea, tenemos ahí un parcial y ya la última partecita ya no la evaluamos con parcial. ¿Qué me pasa a mí en este tiempo? Que tenemos tantas tareas entre medio que yo siento que yo pierdo el hilo y que ustedes pierden el hilo también, ¿no? O sea que como que cada vez que tengo que empezar, bueno, es como retomar de cero. ¿No les pasa a ustedes? Y yo ni nos acordamos que habíamos hablado hace ya 3 semanas, porque yo me lo agarro práctico, me agarro la semana de acción de los exámenes y demás. Entonces siento que nos desconectamos todos, ustedes y yo, desde el hilo del contenido. Pero bueno, trataremos de llevar lo mejor que vamos. La última clase que tuvimos teórico, vimos cómo de alguna manera el Corbusier había evolucionado, ¿sí? Había empezado a trabajar de una forma mucho más plástica, había definido este concepto del brutalismo, había definido el modular. Estamos muy contentas, Ana y la Flor, con lo que hicimos con el modular. Y después vimos un poco el urbanismo a grandes rasgos, vimos las grandes concreciones de las ideas del CIAM muy tardíamente, ¿no? Las ideas que se han planteado en los 30, recién materializadas a mediados o fines de los 50, que fue el tiempo que se fundó Brasil y llamaba Yandira. De alguna manera, esta se las puse para que lo volvamos a leer, ¿no? Esta idea de que todo tenía que ser desde acá, ¿no? La base del movimiento moderno anterior, o bien adhiriendo o bien como reacción, pero ya está, en todo el partido nadie podía tener la influencia que había tenido la arquitectura moderna. Esta frase de Curtis, el libro de Curtis, en realidad tiene mucha inspiración, tiene mucho que ver con lo expresado por Hitchcock, Russell y por Arthur Drexler en este catálogo, que es el catálogo del MoMA que le sigue. De alguna manera, lo que plantean estos autores, que son los curadores de la muestra, así se publicó en Argentina. Nosotros vimos el catálogo del 32 del MoMA, la exposición de los 20 a los 30, después una segunda exposición que fue hasta el 44, y esta exposición es del 52. Y en realidad
En la versión inglesa del catálogo plantea en el título arquitectura de posguerra en Estados Unidos, o sea, la arquitectura después de la guerra mundial en Estados Unidos. Y los textos son bien interesantes. La idea, si quieren, entonces que subimos el catálogo completo, se editó en español, se editó en Buenos Aires. Imagínense ya la influencia que eso implicaba para Argentina y demás. El catálogo de la exposición del MoMA publicado en Buenos Aires, traducido y demás. Fue un elemento de altísimo impacto y de altísima influencia en Argentina. Es interesante todo el texto que está adelante porque incluso el proceso de selección, ya a esta altura del partido no era que había cierta cantidad, había muchísimas obras que adherían a las posturas de la modernidad. Entonces, ¿cómo elegirlas? ¿Qué seleccionar? Y demás, esta es la lista completa de las obras que tiene el catálogo, qué seleccionar, qué mostrar, qué no mostrar, para lo cual, hagan de cuenta que a todos ustedes les llega una carta que les dicen que propongan 10 obras cada uno de Estados Unidos, de ese tiempo, entre el 44 y el 52. Con la información que recolectaron, hagan una lista provisoria y de allí, bueno, hicieron una catalogación, una selección, y estas fueron las obras que se presentaron. Y le pidieron a cada uno de estos dos críticos, a Russell Hitchcock y a Drexler, que escribieran estos textos, que por eso se los puse acá. Uno habla de la situación del contexto general, y lo más interesante de ese texto, del primero, del de Russell Hitchcock, es que plantea que de alguna manera el escenario de la modernidad cambió. El escenario de la modernidad dejó de estar en Europa, donde de alguna manera había nacido como movimiento y demás, para desplazarse a Estados Unidos. Y que de alguna manera también ese traspaso de los profesionales, ¿no?, propios y demás, que fueron emigrando a Estados Unidos, había hecho que en Estados Unidos se convirtiera de alguna manera en el foco de producción de la arquitectura moderna. Al mismo tiempo, habla de una apropiación de parte de los usuarios de la arquitectura moderna. Y plantea incluso, se los digo porque después van a aparecer algunas obras que van a responder a este concepto. Si la gente, las familias jóvenes, la gente más joven, ahorra dinero para poder contratar un arquitecto moderno que le haga la casa. ¿Sí? Ya no esa cosa de la vivienda tan tradicional, y más una apropiación de parte de los usuarios de las ideas de la modernidad. Y luego el texto de Drexler va trabajando como en la evolución de arquitecto por arquitecto, y ahí van apareciendo estas fotitos y demás, y cada uno tiene un espacio muy chiquitito de explicación. Entonces, yendo a esa idea de los arquitectos, de cómo había cambiado el escenario, esta casa, que si bien es como muy posterior, Gropius, que había migrado y se había instalado en Harvard, de alguna manera es de las personas más influyentes en esa etapa de la modernidad, porque él influye desde el aula y empieza a formar un grupo de trabajo, un grupo de colaboradores. Entonces, él deja de producir tan intensamente, hay muy pocas obras de él en este periodo, ya entre los 40 y los 50. La casa se las dejé como una referencia de, es la casa que él mismo se construye para él en Massachusetts, en las afueras, que todavía está muy ligada a las cosas de la Bauhaus, ¿no? La ven y todavía hay toda una relación con la Bauhaus, más allá de que iba incorporando elementos tradicionales, como por acá aparece la piedra, la integración de la casa con la topografía y demás, uso escultórico de las escaleras, los instalamientos por acá, la planta netamente funcional y demás. Entonces les dejé por esta idea.
importante esto y una obra que está más adelante, que es el centro de grabados de Harvard también. Y prácticamente de Gropius no tenemos producción, lo tenemos influyendo desde la enseñanza, influyendo desde las aulas e instalando las ideas de la modernidad desde las aulas. Este sí es el caso de lo que decía Russell Hitchcock en el texto introductorio del catálogo del 52, que se publicó en el 57 en Argentina, pero es del 52, y acá vuelven a aparecer los emigrados. Los emigrados, Eliel Saarinen, su hijo Eero Saarinen, su hija, Ixan Saarinen, que principalmente se optó el interiorismo de la casa y demás, y un asociado más. Si yo les tapara la fecha que está por acá, y les dejo solamente la fachada aquella, y les pregunto de qué tiempo es esa casa. Esta fachada solita. ¿Qué les parece? ¿Qué me dirían? Podría ser un proyecto cualquiera de nosotros mañana para una casa, ¿no? Porque tiene ladrillo visto, las aberturas, las proporciones. Lo que van a lograr de alguna manera en este tiempo algunos arquitectos es conseguir un lenguaje, algo muy difícil, prácticamente atemporal, ¿no? Que no esté cargado de esa cuestión tan de época. Por eso ese es el valor de esta casa, de una familia que simplemente, como les comentaba recién, hacen como la gente se esfuerza por tener estas casas por tener estas casas modernas, ¿no? Adhieren al discurso de la modernidad. Desde ahí la casa, la fachada es muy simple, fíjense, la planta también es disruptiva de alguna manera de algunas cuestiones de amor, de un gran espacio, que es este que está acá, ¿sí? Que tiene que ver con el estar y el comedor, el espacio de cocina y más los dormitorios arriba, incluso funcionalmente es muy contemporánea, si quisiéramos, ¿no? O sea, algo que podríamos resolver cualquiera de nosotros en estos tiempos o en estos días. Y las curvas como parte de los elementos que siguen incorporando los escandinavos. No me faltaba esa, ahí está. Esta casa se la conoció hasta hace unos años, pasa que si yo no le pongo este nombre no la van a encontrar nunca si la googlean, como Thesis House de Philip Johnson, porque se creía que había sido su trabajo final de carrera, ¿sí? Y en realidad no fue eso. Entonces, hoy se le conoce la casa con el nombre, o hay una intención de que la casa sea conocida simplemente con el nombre de la dirección, ¿sí? La casa de Philip Johnson en Cambridge. En esta casa temprana dentro de la obra de Philip Johnson va a entrar en un vínculo muy estrecho con Mies, muy estrecho. Mies también se ha emigrado a Estados Unidos y Mies va a proponer, Philip Johnson va a proponer una arquitectura. Fíjense, si yo no les pongo todo esto y miramos solamente esta foto, podríamos pensar que estamos viendo obras puramente de Mies van der Rohe, ¿no? Cuando hemos visto la casa esa en Croacia que vimos hace unas clases atrás, el interior de este espacio tranquilamente podría ser aquello mismo. Lo que voy a proponer en este caso es una casa, que es esta que está construida, y la posibilidad, por eso está separada, de que este patrón pudiera agruparse en varias casas en un solo lote, subdivididas y que todas tuvieran patios. Pero apelando a una introspección de la casa, pensando en insertar en el tejido urbano de una manera con mucha introspección. No, fíjense, no hay relación fuera, no hay relación con el exterior. La casa no se vincula con la calle. La casa tiene todo un cerco perimetral que la delimita, por ahí hay una
puertita para entrar y entro a este patio y la casa está tirada al fondo del lote. En donde allí sí de nuevo toman todos los postulados, digamos, más propios de Philip Johnson. Y esta es la propuesta para agruparlas. De los discípulos, o de los, no es exactamente el discípulo porque trabajó con él, pero se formó en la Bauhaus junto con Gropius, el emigrado más famoso después de Gropius de Alemania es Marcel Breuer. ¿Alguien vio la película El Brutalista? Ganó un Oscar en la última. Bueno, la película, si quieren después lo buscan, está no está en YouTube, está en algunos sitios para verla en línea. Terminaron afirmando que en realidad la película está inspirada en la vida de Marcel Breuer, en la postura de Marcel Breuer con respecto a la arquitectura. Breuer llega a Estados Unidos junto con Gropius, empiezan trabajando juntos, hay algunas obras de ellos juntos, que son muy interesantes, y después lentamente Marcel Breuer va empezando su propia carrera, que es muy prolífica en Estados Unidos, a diferencia de la de Gropius, que se fue como apagando en términos de producción arquitectónica. Hay muchas obras de Breuer, son todas muy interesantes. A mí me interesa mostrarles esto particularmente, que se llama si bien es la casa para los Heller, le construyó dos casas a los Heller, por eso dice Heller 1 y Heller 2, y otra casa que hace un tiempo después. A esta casa se le conoce con el nombre de casa binuclear. Por acá siempre, tenemos que tener como siempre en cuenta el comitente, ¿no? ¿Quién es el dueño de casa? ¿Qué quería? Y lo que voy a plantear, Breuer, en esta casa voy a explicar mucho más la planta que la alzado en líneas generales. Es lo siguiente: una casa que en esta ala está exactamente al revés la foto, y en esta ala nucleara todo lo social y lo diurno. ¿La ven? El estar, el comedor, la cocina, las dependencias de servicio, el lavadero, la habitación de servicio y más. ¿Sí? Está todo en esta tira que está por acá. Y que lo nocturno queda en otro bloque, totalmente diferenciado. Entonces, ¿qué hay acá? Una habitación en suite. ¿Sí? Acá está. Otra habitación acá. Y para los niños pequeños, al papá de los niños pequeños le molestaban sus hijos pequeños. Se los digo así porque es un pedido expreso. El papá de los niños que pagó la casa no quería que los niños estén jugando acá mientras él estaba, no sé, leyendo o fumando un cigarrillo. Entonces, les genera en este lugar las dos habitaciones y todo un playroom separado dentro del ala esta nocturna, si quieren, ¿no? O el ala de los dormitorios. ¿Cómo vincula las dos significaciones a través de este volumen que actúa como hall de ingreso o como recibidor y que me permite la distribución hacia los dos lugares? Si uno agarra y se pone a revisar, hay muchísimas casas que tienen planteos similares a estos, ¿no? Trabajar con alas diferenciadas, y en realidad todo nace en esta casa. Por eso les digo que es importante esta casa, más allá que no sea la obra más significativa en cuanto al lenguaje. Y después tiene todo, bueno, propio de esta época, tiene el garage, ¿está por acá? Y muchas de estas casas tienen como un pequeño anexo para huéspedes o una cosa así. En vez de tener una habitación más adentro de la casa, tienen un sector para huéspedes. ¿Qué otra cosa introduce Marcel Breuer en este proyecto? ¿Por qué el techo a dos aguas tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser así? Esto me da una imagen vieja de John
un techito y dibujo el techito de la casita así, con dibujo de niño, ¿no? Como el techito de la casita así. Pinta viejo, si yo lo hago así, yo puedo tener el techo en pendiente y así no pinta viejo, ¿no? Entonces a esto le van a llamar techo mariposa, invertido, ¿no? Un techo a dos aguas de todas maneras, pero como le ponen las alas de una mariposa. Un poquito más complicado para que no se te tape nunca esta regaleta, porque va a tener un problemita interesante si se te tapa la regaleta esa, que el escurrimiento libre hacia el exterior no lo tiene. Pero bueno, es una interesante manera de darle vuelta a un concepto tradicional como es el techo a dos aguas. Después apelará a algunos materiales locales, el uso de la piedra, y entonces empieza ese proceso de transformación y de apropiación de la modernidad, que es lo que estamos viendo en esta clase, en estos días. ¿Se acuerdan de la Casa de la Cascada? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la Casa de la Cascada? ¿Se acuerdan quién es el cliente? Los Kaufman, ¿sí? Y los Kaufman le van a encargar ahora a Richard Neutra otra casa. Esta casa es para el invierno, porque esta casa está en California. Entonces, para venir en el invierno un clima cálido. Y para dejar la Casa de la Cascada cuando hace calor y está en un lugar fresco. ¿Sí? Esto pasa cuando uno tiene muchas plantas. ¿Sí? Me estaba mirando, estaba diciendo, sí, esto pasa cuando uno tiene mucha plata. Y se puede dar el lujo así de decir, paso 3 meses en California, paso 3 meses en Massachusetts, digamos, al medio me voy 3 meses a Nueva York y así, ¿no? Bueno, eso es decir, los Kaufman, ¿se acuerdan que el hijo de Kaufman había estudiado arquitectura? Y ahí había conocido a todo este elenco de personajes de arquitectos, que son los que él les va recomendando a su papá que contrate para construir estas casas. Ustedes tienen una imagen más en la diapo, porque yo les imprimo les hago un PDF, ¿sí? Que es esta que está acá. ¿A esta se la acuerdan de algún lado? Este es el proyecto de Mies para una casa de ladrillo, ¿sí? ¿Se la acuerdan? En la formación de la modernidad nunca se construyó, quedó una maquetita, nada más. Que fue de alguna manera el gran detonante de la idea de la ruptura de la caja a través de la articulación de los planos, ¿no? Romper la caja, no por abrirle los límites, sino para desplazar los planos interiores. Sáquenle el mobiliario a esto mentalmente. Dejen la caja de muros solamente. No es lo mismo, está claro que no es lo mismo, pero a mí no me cabe ninguna duda de qué estaba pensando Richard Neutra cuando proyectó esta casa, ¿no? En esa idea prístina que nunca se construyó de Mies van der Rohe para esa cuestión de la ruptura de la caja. La casa está archirrecontra mil fotografía de rotulada, es una casa icónica, sin lugar a dudas, está en Palm Springs, como es decir, California. Y en el mismo texto, vieron que trató como en las clases de tomar como un eje, ¿no? En este mismo texto que plantea el catálogo, lo que va a decir que Neutra y Breuer son de los emigrados los que más americanos se vuelven. Que no piensan como europeos que trabajan en Estados Unidos, sino que piensan como norteamericanos, entendidos al cliente, y que producen una arquitectura desde Estados Unidos para Estados Unidos, o sea, como sin ese filtro de los europeos. Entonces, la casa casi que cobra sentido a partir de este elemento que es el primero y es el organizador, ¿no? Que es la pileta. Insisto, si vienen en invierno escapando del frío del norte para venir a aquel clima cálido de California, entonces el eje es la pileta que está en el exterior, y a partir de allí se acomodan los ambientes públicos, el estar y el comedor en función de la vinculación con el exterior,
y la parte de dormitorio, la parte privada queda hacia atrás. El paisaje es sumamente importante, ¿no? Estamos en California y hay montañas permanentemente por detrás y al mismo tiempo se le llama a veces la casa del desierto. Si la otra es la casa de la cascada, esta es la casa del desierto, porque toda la vegetación que hay son como cactus y demás. Por acá por pusieron unas palmeras con los años, pero esta foto de época les muestra más cómo es el ambiente. Apenas si esa vegetación del lugar seco, ¿no? Entonces, la casa juega un poco con ese paisaje, con esas colinas de fondo, como esa irregularidad que plantea el paisaje y lo absolutamente regular adelante, ¿no? Ese contraste entre el paisaje y la arquitectura. Piensen que los Kaufman eran solamente 3 y eventualmente tenían amigos que los visitaban, pero eran 3 nomás, ¿no? Los padres y los hijos los que habitaban estas casas. Y tal vez el emigrado más americano de todos, lo hacen todos los días, pero lo hacen a mí los días que viajan cuando vengo. Pero el viernes que yo vengo, o el viernes que no vengo, seguramente el Señor me parte el pastor. Quien más se adaptó a la idiosincrasia de los estadounidenses fue Mies, que tiene una producción en este tiempo, de los 40, a los 50, a los 60 en Estados Unidos, muy importante. ¿La conocen en la casa? ¿Quién era? ¿Quién? Volvemos a poner el auto. ¿Comitente? ¿Quién quería esta casa? Es que no saben nada, me dicen así porque a alguno de arquitectura le dijo 2 kilómetros de casa y también no sabiendo nada. Comitente. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere vivir ahí? Es muy importante saber eso. Pues si no sabemos quién quiere vivir ahí, no se entiende la casa. Farnsworth, la oficina de la señora. La señora, ahí está, era una señora, era una mujer, era médica. Entonces, no era una familia con 5 pibes dando vuelta acá adentro. Una señora que es médica, que quiere esta casa como para ir a descansar ella. ¿Sí? ¿Ven que cambia cuando uno piensa en quién va a vivir acá? Entonces ella compra un predio muy grande rodeado todo de árboles. La situación es parecida a la de la Ville Savoie, ¿sí? La casa está en un terreno rodeado de árboles, no se ve la casa desde ningún lado. ¿Todo eso también lo sabían? ¿Y por qué le levantas? ¿Por qué Mies tiene que pegar la casa del suelo? ¿Por capricho de diseño? Porque se juntaba porque había un río cerca. Porque exactamente cuando el río crece, el agua queda casi al borde de la losa inferior. Y todo este sistema de escaleras, de plataformas, que es una de las cosas más interesantes de la casa, queda sumergido. El río crece y baja, digamos, no es una cosa, no es una inundación permanente, pero eventualmente cuando el río crece, sucede eso. Es un único prisma con la plataforma esta que tiene de acceso acá. La estructura la ven, no está por fuera absolutamente. Y la losa se toma desde el lado de la cara interna de las columnas para generar esta limpieza espacial en el interior. No, empecemos. Si yo le prendo ese otro ventilador, ¿lo refrigeraremos? Ay, chicos, yo voy a matar a alguien antes de fin de año, ¿saben? Después se van a visitar a la cárcel cuando se enfanan. No mate a alguien, charlamos de arquitectura, charlamos de lo que quieran. Ahí va. Digo, no es que la primera vez que el cartelito en la católica en Córdoba me está pasando como muy seguido, entonces el cartelito que el proyector se calentó ya se me tiene un poquito cansada. El único elemento que articula el espacio es este que está acá adentro, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de esto?
foto. ¿Qué me dicen? Ustedes saben mucho de casa, según ustedes. Toda la fachada individual. No, pero el elemento que articula la espacialidad, define la espacialidad interior, que es el de esta acá. Es el baño. El baño está adentro, para un lado quedan definidos los muebles de la cocina, para el otro lado, ¿sí? Lo usa para definir o delimitar lo que es espacialidad interior o el uso interior. Hombre, ¿en serio me cuentan qué les dijeron de la casa? ¿Alguna vez? Pero se lo pregunto con curiosidad, en serio, no para matarme ni para ser malo yo, porque quiero saber qué les dicen. Eso no recuerdo. Creo que no hemos visto. La señora lo denuncia bien. Sí, termina mal. Termina mal. En esa búsqueda de Mies, de dar esa limpieza espacial, fíjense que todo esto ni siquiera toca el techo. Solamente hay unos puntos de contacto del techo que tienen que ver con algunas cosas de las instalaciones. No lo sé, me pregunto, ¿dónde miércoles están las instalaciones de esta casa con esta losita así? ¿Cómo hizo? Abajo no hay nada. ¿Dónde está el tanque de agua? ¿Cómo le llega el agua al baño y a la cocina? ¿No? Es una proeza llegar a esta limpieza cargando con todas las instalaciones sobre la espalda. A mí, porque lo que dicen la mayoría de los libros, que son dos planos horizontales y ningún plano vertical, es simplemente la modulación esta de los perfiles de acero, está divino. El desafío me parece mucho más importante, ¿cómo resolver una idea tan purista? Porque de alguna manera te resulta porque la casa funciona. ¿Cómo se resuelve una casa tan purista donde yo tengo que tener pendiente para que el baño escurra, que esto, pero se tiene un montón de problemas en una losa que no tiene más de 20 centímetros? Entre las cosas por las que se enojó el señor, porque después se dio cuenta que no tenía nada de privacidad, Mies, incluso él propone las cortinas que son de seda color crema, son de seda color crema, porque él no quería que ningún detalle quedara librado al azar, ¿sí? O sea, hasta en ese punto llegó la obsesión del diseño de esta casa. El bloquecito que hagamos con esto termina con una frase bastante interesante, bueno, el mobiliario propio de Mies y demás. Es la casa más icónica de alguna manera de este periodo en Estados Unidos. Ya dije que su discípulo era Philip Johnson, lo dije hace un ratito cuando veíamos la casa tesis. ¿Y qué va a hacer el discípulo? ¿Se parecen? Sí. ¿Se parecen? No. No sé, no estoy tan convencida de que sea lo mismo. ¿Ustedes creen? ¿La conocen esta? Se le llama la casa de vidrio, la Glass House, es de Philip Johnson. Philip Johnson va a ser el primer arquitecto que recibe el premio Pritzker en la historia. La primera cosa, miren la casa en las distintas estaciones. Son tres casas diferentes, si quieren, ¿no? Porque el paisaje se mete o el paisaje atraviesa esta transparencia, que es mucho más osada que esta transparencia. Acá el núcleo de alguna manera, que en esta casa está todo gritado. Solamente un arquitecto puede vivir acá, ¿no? Porque si no, como dijiste recién, el dueño de casa termina denunciando al arquitecto. Entonces solamente acá puede vivir un arquitecto que tenga los patitos desacomodados como los tenemos todos nosotros y que nos encantan estas ideas puras. La casa no flota, la casa se aferra al piso, se asienta en el piso. Y eso le permite resolver todo el problema de las instalaciones y demás a partir de este núcleo, este cilindro que inserta a un extremo casi del volumen, y ahí adentro resuelve el baño, ¿sí? Un volumen de ladrillo.
¿Qué es lo que deja? Poner el dedo arriba sin que se vea, le deja hacer un montón de cosas, le deja sacar las instalaciones por el piso sin ningún problema. Va a parecer algo que después de una idea más, o que viene de alguna idea mucho más madura de mí, trabajando también en Europa de nuevo, que es la modulación. Fíjense que me voy a saltar esta, voy acá, acá, acá y acá. Son 3 módulos por 2 en la carpintería. Y pone en este paño una puerta de piso a techo, que es simétrica con otra que está de aquel lado. Entonces, en los únicos 2 paños en que altera la modulación, los espejo para darle esa cuestión de simetría en la carpintería también. Después el resto lo resuelve. Fíjense que los muebles de cocina dividen el espacio por acá, son estos bajitos de por acá, y este otro más bajo resuelve la distribución funcional del dormitorio. ¿Por qué se las presento de esta manera? Porque no muchas veces se cae en un lugar común de decir, hizo lo mismo que el maestro. No hizo lo mismo. Lo reelaboró, le buscó otra vuelta. Aquí, esto es un elemento metálico que cobra entidad como una sola cosa de jaula metálica que alberga el espacio. Más no es a lo mejor puede ser el mismo concepto de transparencia, si quieren, pero la obra no es la misma, ¿sí? no tiene los mismos parámetros. Bien, entonces ahí tenemos como para ir viendo algo un poco, y esta acá porque es sumamente importante lo que hizo esta publicación. Es como siempre las publicaciones nos están como llevando o nos están mostrando para dónde iba la arquitectura en ese momento. En Estados Unidos, donde tenemos como un foco muy marcado en Estados Unidos, se empieza a publicar esta revista que se llama Arte y Arquitectura. El editor, el responsable de esta revista es John Entenza, y tiene una idea genial del buen hombre. Arma, en cada número que se publica de la revista, arma como una especie de concurso, o le pide a algún arquitecto que haga un prototipo de vivienda que pueda ser replicable o que pueda servir de inspiración a otros. Porque es una revista, ¿no? Es como un banco de ideas. La producción de lo que va a salir allí, miren, todas estas se publican y se construyeron, porque la idea era que la misma revista las construía. El arquitecto los proyectaba, se publicaba y las revistas las construían. Cuando encuentren una revista que nos construye una obra, me avisan. Vamos todos juntos, es un proyecto todos juntos, ¿sí? Se les conoce como case study houses, ¿sí? Están numeradas, la 9, la 5, la 7, la 3, ¿sí? Son casi todas las que se construyeron, todas de arquitectos sumamente reconocidos. Los Ames, que es una de las que vamos a ver, Grayer, los Salinen de nuevo por acá, ¿sí? Todos arquitectos muy reconocidos de la época que van a ir armando este. ¿Para dónde va la línea que propone la revista? Si estamos hablando del 45 a la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, junto con un montón de problemas que deja la Segunda Guerra, ya dijimos que deja una industria ociosa, ¿no? Un desarrollo industrial que había estado apoyando el desarrollo bélico, que hacen aviones, tanques de guerra y demás, y que ahora esta gente está así. Y eso se reconvierte en otros procesos industriales que ahora no se van a ir para el lado de los electrodomésticos, para el lado de los materiales de construcción, porque en realidad son metalúrgicos, son metalmecánicos, de alguna manera los premios que empiezan a quedar ociosos. Entonces, la idea es, todas estas casas tuvieron carpinterías, materiales todos hechos a medida, ¿no? Acá no hay nada estándar que yo vaya y compre. Acá no hay ICI al final, ¿no? No hay nada que yo compre en el ICI, ¿no? O en ninguno de estos hipermercados de construcción.
lo que propone la revista es que las casas sean como cosas estándar para bajar los costos. Empieza a utilizar esa industria ociosa que había dejado la posguerra. Entonces, esta es la casa Eames, la proyecta Charles Eames, el propietario arquitecto, junto con Eero Saarinen, con el hijo de Ariel Saarinen, con Eero Saarinen, que es el más joven de ellos. Y de nuevo es una casa de alguna manera binuclear, porque tiene un área de vivienda, que es este primer núcleo, que es este que vemos por acá, y están estas dos fotos, y los Eames eran aficionados al arte de la pintura. Entonces, este segundo bloque tiene más que ver con estudio, ¿sí? Con estudio de pintura, con estudio de trabajo. Entonces, no es binuclear en el sentido de dividir las funciones de la casa, sino que son dos unidades que funcionan, uno para la vivienda y otro para la actividad artística, la actividad profesional. ¿Cuál es ¿ven la tecnología desnuda? Las vigas reticuladas, la chapa canalada. ¿Qué se puede hacer con los materiales tal cual están y hasta dónde se puede llegar estéticamente con esos materiales, logrando un resultado positivo? Las aberturas son todas aberturas estándar combinadas, ¿sí? Ni siquiera no es que hay una abertura diseñada a medida, son todos productos industriales combinados, o sea, la altura final que va a conseguir tiene que ver con lo que viene en el mercado estandarizado y demás. Este es el espacio de doble altura, que es este que está acá, que es el hall, de alguna manera el estar, la casa, la parte principal. Y después, tal vez, en eso que dije que les gustaba la pintura, con una inspiración un poco tardía de un Mondrian, una cosa así, trabaja con colores puros, rojos, azules y demás, y estas líneas que van definiendo esas geometrías. El paño de atrás está revestido de madera, pero toda la tecnología está a la vista. Entonces, ese es el desafío de hacer una casa que tuviera calidad espacial, que tuviera buenas condiciones de habitabilidad, pero con materiales estándar de bajo costo. Esta casa tiene lo mismo, nada más que Marcel Royer supo esconder. Es una casa sobre un río, ¿lo ven? Ahí el río que va por ahí abajo. Acá adelante está el río. La casa vuela. La casa respetó la vegetación natural. Fíjense cómo incluso la deja pasar, generando estos huecos para que la vegetación natural pase. Y la casa está armada con dos grandes reticulados a los costados. Hay dos paneles reticulados con vigas metálicas, que después ella las sabe esconder atrás de unos paneles de madera a 45 grados porque definen los dos cerramientos laterales. A la casa se llega como a través de un puente, llega a este nivel y en el nivel inferior aparece un espacio más. Sí, entonces es el mismo principio de uso de una tecnología estándar aplicada para una casa de fin de semana, en este caso, ¿sí? Sobre un río con un tremendo respeto por la naturaleza y un uso de los materiales que permite que la casa sea de todas maneras económica, pero que tenga impronta. Esta es la obra de Gropius, la región más renombrada dentro de Estados Unidos, que es el Centro de Graduados de Harvard. Hay algunos textos, hay algunos libros que dicen que acá Gropius lo único que hizo fue poner firma, porque ese grupo de colaboradores que él había armado a su alrededor son los responsables del proyecto, claramente, que de él hay poco y nada. Y si uno hace como un ejercicio, por ahí no las tienen tan frescas en imágenes, pero se animan a pensar en el edificio de la Bauhaus, 2 minutos, este tipo de encuentros, ¿sí? Este hilo del aventanamiento corrido por acá, pero incluso el edificio de la Bauhaus es mucho más complejo que este. Es como difícil pensar en un arquitecto que ya está maduro y que sus ideas se quedan tan atrás, como si no hubiera evolucionado nada
en casi 20 años, o un poco más de 20 años. Entonces, por eso está cuestionada esta obra. Es un centro de graduados con lo cual es un espacio que va a reunir, son una cantidad de edificios, ahí está todo completo el programa. Estos edificios al irse juxtaponiendo, al irse combinando, van a ir generando diferentes vacíos que son los que estamos viendo nosotros por acá como patios interiores, como plazas interiores dentro del edificio. El edificio realmente, como todos los posgrados, ese es el sentido. Como yo le dije a Marcón, proyectar este año un edificio para los posgrados que va a tener la UCE. Y agarramos un pedazo del lote donde estamos y pensamos en cuántos posgrados puede haber acá, cuántos alumnos, esos alumnos pueden no ser necesariamente de acá, tienen que venir, van a pasar un año, normalmente en un posgrado, una maestría, uno está un año, a lo sumo 2 años afuera. Entonces también van a necesitar espacios donde habitar y demás, que sea toda una sola unidad, y no importa si estás haciendo un posgrado en medicina, un posgrado en arquitectura, son todos gente más grande, son 2 posgrados, son profesionales que van a hacer una especialización. Entonces ese es un poco el sentido de este edificio que proyecta. Tiene un montón de principios, estas conexiones, hay un montón de elementos retomados de la arquitectura de Gropius en Europa, pero no llega a tener un vuelo arquitectónico tan destacado. Por ahí son interesantes estas cosas que empiezan a pasar con la carpintería, la forma de curvar ligeramente el edificio y demás, trae una combinación entre residencia y aulas para los posgrados, ¿sí? Que tampoco son aulas tan grandes porque en un posgrado tampoco son tan numerosos los cursos, ¿no? Entonces es una combinación entre ambas cosas del edificio. Insisto, lo más grande en el nivel de metros cuadrados que hizo Gropius en Estados Unidos, o al menos que firmó. Marcelo Royer, ya lo nombramos, ya dijimos que había venido. Fíjense lo que hace con este edificio me encanta. En el Vassar College lo hace, el chiste acá es que es una residencia para un college, pero solamente de mujeres, es una residencia de mujeres. ¿Y cómo estaba pensado esto? Para que las chicas que no tenían servicio, chiste de edificio, no había servicios de ningún tipo ni nada, las chicas se hacían de comer, se preparaban sus cosas, atendían la cotidianeidad del edificio y tenían al mismo tiempo sus dormitorios. Entonces, con ese principio de lo binuclear que ya manejaba Breuer desde la casa que vimos antes, ¿qué hace? Un volumen, que es este volumen que está acá adelante, un volumen que reúne todo eso, lavaderos, cocinas, para que puedan usarlo en común. Bien como una residencia, ¿no? Para que cada uno tenga la cocina, puedan ir las chicas a cocinarse, a prepararse las cosas y demás. Acá tienen entonces toda esta área común que va a estar definida en este volumen más bajo. Y en esta otra tira que aparece acá están todos los dormitorios. Con una clara intencionalidad de que el edificio tenga más peso en la parte superior y que el paisaje prácticamente se meta con el edificio, ¿no? Es un college, estamos dentro de un campus, entonces que la planta baja quede bastante liberada con el uso de pilotes incluso, ¿sí? Para generar esa sensación. Y de nuevo un volumen que conecta las 2 áreas. Y con creo que vamos a hacer un cortecito. Si se la bancan, hacemos 2 cortes cortos, no se vayan media hora, así pasamos 2 cortecitos en el medio porque ya les dije que el tirón era largo. Entonces con cierro como de alguna manera esta arquitectura universitaria. Alvarado, ¿se lo acuerdan? El sanatorio de Bagnio, ¿sí? Bien. Alvarado, de nuevo, en Cambridge, en el área de Harvard, nada más que para el MIT, la necesidad de nuevo de hacer dormitorios para los estudiantes del MIT. Entonces, el edificio
no se ve en ninguna foto, será posible, el edificio después de esta calle está el río, allá, ¿sí? Está el paisaje natural, después de esta calle para allá. Y para este lado está la parte deportiva del campus. Entonces, lo que de alguna manera parece una cuestión extremadamente caprichosa, que es esa morfología, ¿no? Me parece raro, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? No sé, se durmió y salió la línea así. Algunos autores hablan, dicen que esto es una W o una M, no sé cómo le guste, suavizada. De haber terminado quedando de esa forma, es verdad, pero lo que él va a buscar con esto es que la mayor parte de los dormitorios tengan vista directa al río. Lo que está buscando es la calidad espacial de la comunicación con el paisaje. Y el resultado va a terminar siendo esta forma en particular, ¿sí? Que hacia la cara que da el río la va a ir ondulando. Y hacia la cara que da al campus va a ir rectificando la geometría de alguna manera con líneas rectas. ¿Qué otra cosa hace como innovación? Miren de la forma en que adosa las escaleras por fuera, el voladizo. En vez de llegar con esto hasta el piso y no saber qué hacer acá abajo, a las escaleras las va generando a partir de losas en voladizo, tomadas de los distintos niveles, y la escalera aparece recién en el punto en que es necesario. Y libera a todo esto que pasa por abajo, a todos los dormitorios que quedan acá, los libera de que la circulación no les dé claridad o no les dé aireamiento. Trabajo con el ladrillo visto, el ingreso está por acá, que es de este lado del edificio y demás. Entonces, el programa funciona y nada, son un dormitorio al lado del otro, no hay mucho para contarles. La audacia o la particularidad es haber buscado este vínculo con la naturaleza y esta relación con el paisaje para darle la mejor calidad a estos dormitorios. Si ubican en qué lugar de Estados Unidos estamos, ¿no? Estamos en Nueva York para arriba, a la altura de Boston, para adentro. O sea, acá el invierno es bastante oscuro, por eso también esta búsqueda de la mayor cantidad de horas de luz, la mayor cantidad de iluminación. Estas no son decisiones caprichosas, responden al contexto, responden al lugar. ¿Sí? Bueno, antes que entremos con edificios, váyanse, pero no se vayan más de 15, ¿ah? ¿Puede ser? Tomen aire y vuelvan.